Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el objetivo de poder analizar las relaciones que se establecieron en la frontera entre el pueblo mapuche y los españoles. ¿Ya? Lo primero que vamos a mencionar antes de dar inicio a la clase es señalar que la relación que mantuvieron los distintos pueblos que vivían en el territorio a lo largo de los siglos de la colonia va a ser distinta, en el sentido de que vamos a evidenciar que van a existir pueblos que van a establecer una relación directa con los españoles, una relación en donde se va a evidenciar el sometimiento por parte de estos pueblos hacia los españoles, y también vamos a evidenciar otros grupos de pueblos que van a establecer una resistencia. ¿Ya? Tal es el caso de los mapuches. Es una etnia que de alguna forma no estableció una relación directa con el pueblo español a través del sometimiento, sino que de alguna forma vamos a evidenciar que los mapuches van a ser una etnia que de alguna manera logró establecer y mantener su autonomía a lo largo de los siglos de la colonia. Por lo tanto, vamos a observar que la frontera, específicamente el río Biobío, va a establecer un espacio de relación que va a estar marcado en una primera instancia por la guerra y posteriormente a través del intercambio comercial y cultural que se va a establecer en este espacio físico y que va a sentar las bases para la construcción de la identidad nacional. Lo primero que vamos a mencionar, chiquillos, con respecto a esta relación de confrontación o una relación bélica que se va a establecer entre los españoles y los mapuches, va a ser a través de un enfrentamiento que se denomina la Guerra de Arauco, que va a ser un enfrentamiento bélico, una guerra que se va a establecer entre los mapuches y los españoles. Esta guerra se va a enmarcar a lo largo de 3 siglos, entre el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Se va a caracterizar principalmente porque no va a ser un enfrentamiento de forma permanente. Vamos a observar que este conflicto no se desata a lo largo de todos estos siglos, a lo largo de estos 300 años, 24/7, sino que vamos a ir observando que van a haber distintas etapas a lo largo de la guerra que vamos a analizar a continuación y que de alguna forma nos transmiten a nosotros, nos permiten inferir que fue un conflicto prolongado en el tiempo y que tuvo matices distintas a lo largo de este. ¿Ya? Y vamos a señalar que va a estar marcado principalmente por las escaramuzas esporádicas de un bando hacia otro. Vamos a señalar que cuando hablamos o mencionamos que la guerra tuvo matices distintos a lo largo del tiempo, vamos a separar este conflicto a lo largo de los 3 siglos, ¿ya? Vamos a señalar también que la guerra se diferencia en base a la estrategia establecida por los españoles a lo largo del conflicto, vale decir, las etapas se evidencian de acuerdo a la estrategia que se implementó desde el punto de vista español. De esta forma nosotros podemos evidenciar la existencia de etapas o de periodos distintos a lo largo del conflicto. ¿Ya? Lo primero que vamos a mencionar es que en el siglo XVI el conflicto va a tener un carácter principalmente bélico. Vale decir, es el siglo en donde nosotros evidenciamos mayormente la confrontación entre ambos sectores, entre ambos bandos. ¿Ya? Vamos a mencionar que el bando español va a estar compuesto principalmente por las huestes conquistadoras. Recordemos que una hueste es una mini comunidad porque estaba compuesta por el capitán de la conquista, por misioneros, por diversos actores guerreros que van a colaborar en el desarrollo del conflicto, y también va a estar compuesta por los encomenderos. Recordemos que los encomenderos eran aquellas personas que tenían bajo su facultad la organización y administración de una encomienda, y una encomienda era una unidad compuesta por un número importante de indígenas. ¿Ya? A lo largo del siglo XVI vamos a observar que van a existir distintos levantamientos indígenas que de alguna forma van a permitir transmitir al bando español cierto grado de técnica o apropiación de la técnica por parte del sector indígena. ¿Qué quiero decir a través de esto? Que a lo largo del siglo XVI
los mapuches van a lograr apropiarse de una serie de técnicas y herramientas que son utilizadas por los españoles y que de alguna forma van a lograr, al finalizar este siglo, equiparar la balanza en torno al desarrollo del conflicto. Cuando nosotros iniciamos el análisis del conflicto, vamos a lograr identificar que el siglo XVI evidentemente se observa una superioridad española, en el sentido de que los españoles contaban con armas, ¿ya?, estrategias, y eran conocedores de los enfrentamientos, de las guerras. El indígena carecía principalmente de dicha estrategia y de dichas armas, que de alguna forma no se equiparaban en la magnitud del daño que provocaban con las armas españolas, sino que vamos a ir observando que a lo largo de este siglo va a ser el indígena el que va a tener la capacidad de apropiarse, de observar, de inculcar aquellas estrategias que eran implementadas por los españoles, y a lo largo del siglo, al finalizar el siglo XVI, vamos a observar que el indígena logra establecer cierto equilibrio y posicionarse a la par con respecto al bando español. Algunos levantamientos indígenas que vamos a observar a lo largo del siglo XVI es, en primer lugar, el levantamiento dirigido por Lautaro en 1553, y en segundo lugar el levantamiento o la batalla de Curalaba, dirigida por Pelantaru, este cacique, que de alguna forma va a generar una gran catástrofe desde el punto de vista español, y que va a implicar que los españoles y la corona a lo largo de la colonia permita replantearse la estrategia que estaban estableciendo y dejen de subestimar a los mapuches con respecto a la capacidad que estos tienen para enfrentarse y desarrollar el conflicto. El siglo XVII va a estar caracterizado principalmente porque se van a introducir nuevas tácticas. En primer lugar, tras el desastre de Curalaba, vamos a observar que los españoles se replantean la estrategia de guerra, dejan de subestimar a los indígenas, y vamos a señalar que implementan una estrategia que se denomina el real situado, que es el pago de un impuesto que va a estar destinado principalmente al financiamiento de un ejército profesional. Cuando ocurre el desastre de Curalaba, se deja en evidencia el equilibrio alcanzado por los mapuches frente al conflicto español, y se decide por parte de la corona robustecer el ejército. Es decir, darle una mayor importancia y realce a este ejército para que tenga la capacidad de poder enfrentarse con estos indígenas que estaban situados ahí en la frontera del río Biobío. Por lo tanto, el real situado, que es el nombre del impuesto, va a permitir de alguna forma financiar un ejército profesional que va a desvincular a aquellos sujetos que eran parte de un ejército, pero que carecían de los conocimientos y que dificultaban quizás en el objetivo del proyecto del ejército, que era lograr la conquista del territorio y someter a estos indígenas. Y de alguna manera también va a generarse una serie de cambios que van a estar destinados principalmente a generar una guerra de carácter defensivo. Es decir, evidenciamos a lo largo del siglo XVI un siglo que es muy bélico y muy activo a lo largo del conflicto, y vamos a ir viendo que a lo largo del siglo XVI el enfoque de la guerra cambia un poco con la llegada de un ejército profesional que le entrega mayor fuerza, mayor profesionalismo al acto de la guerra. También vamos a ir viendo que el enfoque del conflicto va a ir generando un tipo de estrategia que se denomina la guerra lucrativa, en donde cada vez que era tomado prisionero o cada vez que se enfrentaban estos bandos, se consideraba la toma como prisionero, la captura de los indígenas, desarrollando así también el incremento de la esclavitud. Por eso se denomina que la guerra a lo largo del siglo XVII era una guerra, en primer lugar, defensiva, ya debido a la estrategia establecida, y en segundo lugar, hacer una guerra lucrativa, porque se estimaba que a través del conflicto también se podía capturar un porcentaje de indígenas que iban a ser esclavos. Y vamos a ir observando que también esta guerra va a tener una matiz en el sentido de que va a tener una colaboración importante a través de los misioneros.
¿ya? El siglo XVI había sido un siglo muy bélico y que había significado baja importante para el bando español, situación que dejó de entredicho el cambio de una estrategia. Se deja de hacer una guerra ofensiva en donde constantemente yo voy avanzando hacia el bando enemigo trans, eh, para cambiar la estrategia hacia una guerra defensiva en donde yo me resguardo, ¿verdad? Y van a ser esporádicamente en donde yo voy a ir gestionando ciertos estrategias o ciertos avances hacia el bando enemigo. Este tipo de guerra va a estar colaborada, como mencioné anteriormente, a través de los misioneros. Va a destacar la figura del jesuita Luis de Valdivia, que va a ejercer una función principalmente de adentrarse a estos sectores o a estos espacios que estaban habitados por los mapuches, de tratar de consensuar, de conocerlos, de reconocer cuál era el espacio y de alguna forma va a estar caracterizado por la presencia paulatina eh, de distintos, de alguna forma, enfrentamientos que vamos a denominar con el nombre de malocas y malones. Cada una de estas estrategias va a estar protagonizada, por ejemplo, por el bando español. Cuando los españoles atacan el espacio mapuche, vamos a determinar que es una maloca. Ya entre ellas, esta maloca se caracterizaba por ser un tipo de enfrentamiento o una guerra relámpago en donde yo voy rápidamente, ataco el campamento mapuche, capturo a los prisioneros, rapto a las mujeres, me salgo de ese espacio. Y posteriormente esto va a ser devuelto a través de un malón que va a ser la misma estrategia pero desde el bando indígena, es decir, que los mapuches van hacia el campamento español, destruyen el campamento, raptan a las mujeres, generan las bajas de los españoles y posteriormente se retiran. ¿Ya? Y debido a esta característica vamos a ir observando que como el enfrentamiento era cada vez menor, era cada vez más paulatino en el tiempo, vamos a ir observando que al finalizar el siglo XVII se va a generar una nueva instancia de relación que va a desmarginar el carácter bélico entre estos dos actores y va a dar inicio a una nueva esfera que va a estar caracterizada por el intercambio comercial y cultural que se pueda establecer entre estos dos sujetos. Los parlamentos, chicos, va a ser la principal instancia de interacción que va a existir entre los españoles y los mapuches a lo largo del siglo XVIII. Surge como una instancia de intercambio. Ya recordemos que el conflicto era cada vez más esporádico, era cada vez más paulatino en el tiempo, por lo tanto esta situación va a llevar a que ambos bandos de alguna forma dejen el conflicto de lado y establezcan instancias de reunión en donde se pueda sobrellevar o dar respuesta a los distintos intereses que cada uno de estos dos bandos posee. Ya, entonces vamos a definir que un parlamento es una instancia de diálogo que se va a establecer entre los jefes mapuche y la autoridad española y que va a tener como objetivo principal negociar las condiciones de convivencia que puedan existir para ambos bandos. Ya, si bien se genera como una instancia de negociación, va a ser rápidamente el Parlamento se va a transformar en la base de la construcción de la identidad nacional. Recordemos que la base de la sociedad chilena son los mestizos, por lo tanto, el Parlamento se entiende también como una instancia de intercambio cultural, ya de intercambio comercial, en donde se van a ir fusionando, se va a ir desarrollando el sincretismo entre estas dos culturas y de alguna forma va a sentar las bases para entender lo que hoy día es la cultura chilena. Algunos de los parlamentos más importantes va a ser el Parlamento de Quilín, el de Boroa, el de Negrete, el de Nacimiento, el de Tapigüe. Señalar que los parlamentos se realizan hasta el día de hoy. Nosotros podemos ver la presencia de comunidades mapuche, específicamente en la región de la Araucanía, de los lagos, y vamos a observar que estas celebraciones que tienen una gran tradición, todavía es posible evidenciarlas al día de hoy. ¿Ya? Espero que a través de este video hayan
podido de alguna forma comprender algunos aspectos de la guerra y que les permita resolver con mayor entendimiento el trabajo planteado para esta semana. Nos veremos pronto.